Abra su Biblia en Primera de Corintios, el capítulo 5 de Primera de Corintios, capítulo 4 de Primera de Corintios. Vamos a leer del 1 al 7. Así dice la Escritura. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sean hallados fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Amén. Como ustedes saben bien que en estos días en que he tenido que estar hablando la palabra de Dios, he tocado estos capítulos de Primera de Corintios y hemos hablado el día anterior sobre el ministro del Evangelio, ¿no? Y hemos dicho que en el capítulo 3 hay 3 figuras o características del ministro del Evangelio. Y hemos dicho que el ministro del Evangelio es un siervo del Señor. También hemos dicho que es un colaborador en la siembra del Señor. Y la tercera característica, el ministro del Evangelio es un constructor del templo de Dios, hablando de un sentido espiritual, ¿no? El ministro, el pastor, el predicador, es uno que a través de la enseñanza trata de edificar la vida del creyente. Amén. El pastor es un sembrador de la palabra en el corazón del creyente, para que esta palabra que está escrito que no volverá a Dios vacía, entonces esta palabra con la ilusión del Espíritu sea operando en la vida del creyente. Amén. Sea el joven, sea la señorita, sea el adulto, sea el anciano, sea el hombre, sea la mujer. Dios no hace acepción de personas. Y en esta tarde quiero hablar sobre las 3 características en el capítulo 4 del ministro del Evangelio. El ministro es un administrador de la riqueza de Dios. El ministro es un espectáculo para el mundo. Y como tercera característica o ejemplo, es uno que está lleno del amor de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no?
porque necesitamos estar revestidos de ese amor. Amén. Dios. Para poder tratar con los hermanos, ¿no? Porque a veces, ¿no? En las congregaciones, no en todos, pero hay ciertos creyentes que, ¿no? A veces por alguna causa, a veces dan cierto trabajo al pastor en la iglesia. Y entonces el pastor tiene que estar lleno de ese amor, ¿no? Una vez a mí me dijo un pastor: yo quiero que te largues. Cuando la Biblia nos enseña que Él no vino para que ninguno se pierda, sino para que todos sean salvos, ¿no? Bueno, entonces en esta tarde vamos a ver, ¿no?, lo que dice la Escritura, ¿no? El ministro es un administrador de la riqueza de Dios. Los corintios no daban valor suficiente al apóstol Pablo. Se dice que Apolo deshonraba a Pablo al no obedecer. Como dije, parece que hubo un momento en que Pablo le dijo a Apolo: vaya a tal lugar. Y Apolo le dijo: no puedo, por ahora no voy. Entonces, esto parece que fue algo notorio. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Miren, porque Apolo era un creyente como somos nosotros, ¿no? Pero con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, ¿no? Dios espera que seamos cada día mejores, que maduremos, que entendamos, ¿no? Que cuando venimos al templo, venimos con un propósito definido. Venimos para alabar al Señor, venimos para buscar del Señor. Amén. Amén. Ese es nuestro mayor objetivo. Claro que en el culto vemos al hermano, vemos a la hermana, y a veces hasta nos distraemos porque nos ponemos a conversar en pleno culto, porque a veces uno piensa que no va a tener tiempo para conversar, entonces ahí trata de ganar. No, usted no vino para conversar, usted vino para glorificar al Señor. Amén. ¿No? Y aunque la Biblia dice de Apolo, mire lo que dice en Hechos 19. Hechos 19, miren lo que la Biblia habla de el verso 1, ¿qué dice? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. Entonces, ¿por qué muestro este texto? Para que usted vea que Pablo y Apolo tuvieron contacto, tuvieron juntos. ¿Está entendiendo? Entonces,
A veces uno dice, como la carta de Corintio, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y otro, yo soy de Cristo. Entonces forman un grupo. Cuando en Cristo no hay grupo, en Cristo somos uno. Amén. Pero hay que enseñar para que por la palabra uno se corrija. Bendito sea el Señor. Si usted ve en este capítulo 18, mire lo que dice la Biblia, el verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué está mostrando la Escritura? Que este gran siervo de Dios, que era elocuente en hablar la palabra, pero hablaba hasta donde sabía. Y ojalá que haya sido prudente, porque a veces hay uno que no sabemos, pero hablamos, porque queremos aparentar que sabemos. Cuando la Biblia nos enseña que en las muchas palabras hay pecado. Entonces, mire, ¿no? A veces, en el caminar del creyente, uno se topa con ciertos creyentes. Y hay creyentes que piensan, no, mi pastor es fulano del tal. Sí, él es su pastor. Pero si usted es un creyente que anda de una manera desordenada, puede ser un pastor que no sea su pastor, pero conoce que usted es un creyente, le va a llamar la atención y reciba la amonestación, reciba la corrección. Amén. Amén. Porque Apolo fue llamada la atención. Mire lo que dice en el versículo 26 del capítulo 18, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila eran matrimonio, eran creyentes, eran hombres que servían en la obra de Dios, eran hombres que después se unieron al apóstol Pablo y formaron un equipo, vamos a decir, de evangelismo. Porque Pablo era un evangelista, era un apóstol que iba por los lugares donde nunca se había predicado el evangelio. Entonces él sembraba la palabra. Y la Biblia dice que mejor es dos que uno. Y ahí estaba Aquila y Priscila, ¿no? Que eran del mismo oficio de Pablo. Pablo sabía hacer carpas, tiendas, ¿no? No quería ser gravoso a la iglesia. Él se puso esa carga, porque la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. Pero Pablo no quería ser gravoso a la iglesia. Y como él había sido perseguidor, entonces él se puso esa carga. Entonces él trabajaba para sus necesidades. Y cuando ya tenía su
cierta cantidad de dinero, sí al campo misionero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos, ¿no? A este hombre, ¿no? Que era un administrador de la riqueza de Dios. Pablo declara que el ministro es un administrador. El administrador era casi siempre un esclavo que cuidaba los bienes de su señor. Mas Pablo no prohíbe la forma de juzgar a los pastores y maestros que enseñan. Falsa doctrina. Deben ser juzgados y separados. Porque a veces se escucha decir, no somos jueces, es verdad, el que juzgue es el Señor. Pero la Biblia dice que el hombre espiritual, la mujer espiritual, no está capacitado para juzgar. Miren lo que hicieron Priscila y Aquila. Lo cogieron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor a este varón llamado Apolo, ¿no? Porque en la Biblia hay cosas que a veces el predicador enseña de una manera errada. Ustedes conocen que el arca de Dios en los tiempos de los profetas, en los tiempos de los jueces, hermano José, ¿qué simbolizaba el arca de Dios? Un pacto. A ver, Moisés, ¿qué simbolizaba el arca de Dios? Habla, pero no me va a pasar todo el tiempo. Eso. Hermana Mercedes. La presencia del Señor. El arca representaba o simbolizaba la presencia del Señor, de Dios. Y el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, desobedecía. Entonces, ellos tenían como enemigo a muchas naciones, muchos pueblos paganos. Entre ellos estaban el pueblo de Filistea, los filisteos. Y tenían guerra, Israel con los filisteos. Y en los días de los jueces, dice que estaban peleando y los judíos fueron vencidos por los filisteos. Entonces uno de los judíos acordó, vino a su mente la idea de traer el arca. Miren lo que dice allá en Jueces. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. Miren lo que dice. Verso 3. Vamos a leer el verso 2 para entender. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová
delante de los filisteos, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermano José, ¿está bien? Usted no está errado, ¿no? Aquí dice el arca del pacto. Pero yo fui más profundo. ¿Qué simbolizaba? ¿No? Es la presencia. Bueno, miren lo que dice. Dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová entre los querubines. El arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Oni y Fine, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció, miren, que cuando llegó el arca del pacto de Jehová, llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. De esto la gente saca un grito de júbilo. Pero si usted lee, ¿no? Usted mire lo que dice. El verso 6, cuando los filisteos oyeron una voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ahora, mire aquí en el verso 9. Esforzaos, oh filisteos, uno de ellos dijo, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Ser hombre y pelear. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Oni y Fine. ¿Está viendo? Que por más júbilo que hicieron, ¿te entendiendo? No, nada de grito de júbilo, ¿no? Porque cuando usted está en la presencia del Señor, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, no necesita que nadie le diga a usted de júbilo, sino que usted, donde usted está, alaba, glorifica, exalta el poderoso nombre de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No necesitamos que alguien nos diga quién vive. No necesitamos que alguien nos diga alabe a Dios, porque el Espíritu de Dios que está en usted lo motiva a glorificar al Señor. Amén. ¿Y qué pasó? Ahí quedó el arca abandonada. Y estuvo muchos años abandonada, cerca de unos 100 años. Pasó el arca fuera de Jerusalén o de Silo. Solo que en ese tiempo, como pasó cerca de 100 años, ya no fue a Silo, sino a Jerusalén, porque ya pasó el tiempo de los jueces. Entonces ya había un tiempo donde Dios, el pueblo pidió reyes, y ahí Dios levantó
a Saúl y después fue David. ¿Y qué pasa? Miren lo que dice en Primera de Samuel. 9. No, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, miren lo que dice. Capítulo 6. Según de Samuel, se está viendo, tiene como encabezamiento, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Uza, y Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes trompezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Está bien? Una vez estaba en un culto y el predicador decía que David danzaba en el espíritu. No, David danzaba en la carne. ¿Te entendieron? Hay que conocer. Cuando usted está bien delante de Dios, entonces el Espíritu de Dios puede tomar su vida y hacer de usted un corderito que lo puede hacer danzar. Pero cuando usted está bien, porque Dios usa vaso limpio. Dios usa vaso limpio. Amén. Amén. Por eso mire lo que dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 2, mire la enseñanza, el consejo de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, ¿qué dice ahí? Verso 20, vamos a leer el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Hay utensilios de oro y de plata, sino también, voy a leer de nuevo el verso 20, pero en una casa grande, no solamente, no, yo estoy mal, perdón. Verso 19. El verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Está bien? Si usted se santifica, si usted y yo nos apartamos, amén, el Señor va a tomar nuestras vidas. Amén. ¿Ah? ¿O usted, qué le parece, hermana Damaris? Si usted me pide un vaso de agua, yo cojo un vaso sucio y ahí va cero el agua y le digo, tenga, y usted ve ese vaso que está sucio, usted se toma el agua. Ah, así es Dios. No va a usar cualquier, Dios va a usar aquellos que por la palabra están santificando su vida. Entonces, David, claro, estaba alegre porque estaba trayendo el arca después de cerca de 100 años fuera, ¿no? Y ahora él con alegría, ¿no?, brincaba y saltaba. Y dice que el carro, ¿no?, los bueyes trompezaron y el arca que iba en la carreta bamboleó, se movió y le metió un salamano. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Murió quién? Usa. El arca que simbolizaba, La presencia del Señor. o sea que Dios iba a caer. No. ¿Está entendiendo? ¿Cómo? Es que cuando uno no entiende, no, él metió. Ahora, ¿por qué hizo Dios? Porque eso no era la forma de llevar el arca. Solo que esto no es motivo para enseñanza, solo para hacerles notar, ¿no?, que, pongamos, si usted lee esto en casa y después lee en Primera de Crónica 15, ahí usted va a ver que David dice, ahora entiendo. El arca no era para traerla en carro. El arca era para ser transportada por los levitas. Entonces, no es que dice que está gozo del Espíritu, no. Por eso hay que conocer la palabra, no. Hay muchas cosas. Por eso aquí que decía, mire, porque nos fuimos, ¿no? Pablo no prohíbe la forma de juzgar a los pastores y maestros que enseñan falsamente doctrina que debe ser juzgado y separado. Mire lo que dice Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Está viendo? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No. ¿Entendido? El hermano, si es corregido y no recibe la corrección, se parece. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Lamentablemente, no, hoy vemos en muchas denominaciones, congregaciones donde no hay la sana doctrina. Piensan que a Dios se le sirve de cualquier manera. ¡No! Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Por eso, el ministro del Evangelio, él es un administrador de la riqueza de Dios. Volviendo allá a 1 Corintios, capítulo 4, 6 y 7, ¿qué dice? Por esto, hermanos, lo he presentado como por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Está bien? Todos nosotros, escúcheme, Moisés, la Biblia dice que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Así dice la Biblia. Miren lo que dice en 1 Corintios 12, verso 1, ¿qué dice ahí, por favor, hermano? Yo no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Siga. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para poder. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos hemos recibido. Amén. Uno más, otro menos. Porque Dios sabe quién, el que en verdad está ahí, ¿no? Hambriento, dispuesto para recibir lo que el Señor tiene. Entonces Dios le da a uno 2, a otro le da 1, a otro le da 5, pero todos hemos recibido. Por eso no tenemos que ensalzar a los siervos de Dios, tenemos que respetarlos, honrarlos, pero no adularlos, no idolatrarlos. No, cuidado, es el Señor quien merece toda la honra y toda la gloria. Entonces, el ministro del Evangelio, es un administrador de la riqueza de Dios. La segunda figura, vean lo que dice el verso 8 al 13. Ya estás saciados, ya estás ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes,
Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo dice que el ministro es un espectáculo para el mundo, ¿no? En los tiempos de Pablo, una vez Pablo llega a una ciudad de Listra y ahí había un hombre cojo de 40 años parece, y este hombre quedaba viendo a Pablo, y Pablo vio que este hombre tenía fe. Entonces Pablo va en el nombre de Jesús, lo coge y lo levanta. Levántate. Hechos 14, vean lo que dice ahí. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mira, dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toro y guirnalda delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Y cuando Pablo vio esto, que esta gente, ¿no? Porque decían que Pablo y Bernabé eran dioses. Miren, que habían descendido. Cuando Pablo y Bernabé eran los siervos de Dios, del Señor Jesucristo, que estaba predicando la palabra. Y como Pablo no aceptó, ¿qué hicieron? Lo apedrearon. Si usted lee en casa, usted va a darse cuenta, ¿no? Por eso es que en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 12, dice: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Conozco un hombre que hace 14 años, ¿no? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y oyó cosa inefable que no se puede hablar. Entonces, algunos comentaristas dicen que ahí en Listra, cuando lo apedrearon a Pablo murió. Y ahí Pablo fue llevado al cielo, pero después regresó. Son experiencias. Hoy también se escucha, no, solo que hay que saber, porque hay falsos testimonios. Tanto que la Biblia dice, no, sobre los falsos testimonios. Porque Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios puede hacer cosas grandes, porque Él es todopoderoso. Amén. Entonces, los pastores, los ministros, los evangelistas, los que predican la palabra, vienen a hacer espectáculo. Porque algunos dicen: vamos a ver si lo levanta el paralítico, vamos a ver si... No. Así que en la tercera figura vamos a mirar cuál es la tercera figura, ¿no?
para ganar tiempo al tiempo. Veamos del versículo 15 al verso 21. Porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendré muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. El ministro del Evangelio es un hombre, lleno de humildad y de paciencia y de amor como un padre. Bendito sea el nombre del Señor. El verdadero ministro de Dios debe tener amor de Dios para con el rebaño que le es confiado. Pablo tenía esta virtud. Fue él que trajo el Evangelio a los corintios y ayudó llevándolo a Cristo. Ayudó como padre a alimentarlo. También así como el padre debe ser modelo para sus hijos. Pablo envió a Timoteo a Corinto. En el verso 17 que usted leyó, ¿qué dice? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. La historia nos informa que no dieron oído al joven Timoteo. Por tanto, fue necesario Tito ir a Corinto. Vean lo que dice 2 Corinto 2:13. 2 Corintios 2:13. No tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Amén. Pablo no tuvo que mandar a Tito, a los hermanos allá en Corintio, para enseñarle la palabra de Dios. Vemos hasta aquí la actitud de la iglesia para con el ministro y la actitud del ministro para consigo mismo. En cuanto al obrero, este debe ministrar la palabra, sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, edificar el templo de Dios, que es la vida del creyente, separar los misterios de Dios, sufrir la vergüenza de la cruz delante del mundo y ser como un padre amoroso de la familia, o sea, de la iglesia. Estas son las altas responsabilidades y solamente la suficiencia de Dios en el obrero lo capacitará para poder cumplirla. Bendito sea el nombre del Señor. Somos administradores de la riqueza de Dios. Somos espectáculo para el mundo. A veces la gente pasa y se sonríe, como que usted está haciendo algún chiste, ¿no? ¿O será que tiene cara de payaso? Porque usted ve a un payaso y se ríe, ¿no? Sin que haga alguna chiste, usted se ríe, no se lo dice un payaso, ¿no? Pero son espectáculos. Y también el ministro del Evangelio debe ser un hombre lleno del amor de Dios para alimentar, para sembrar la palabra en el corazón de los creyentes. Amén.
Amén. Que el Señor nos bendiga.